Francia usamos un formato diferente al tradicional de charla TED. Con Francia, lo que ella nos cuenta, 18 minutos son muy cortos, entonces vamos a dar un espacio más, no para que nos cuente todas las historias que ha vivido, sino para que hablemos del poder de las ideas. Porque desde que venimos hablando, veo en Francia no solamente una terquedad por las ideas colectivas, sino una terquedad por la felicidad, que es finalmente lo que hace que las ideas lleguen a esos términos que ustedes conocieron hace un mes, 2 meses, poco más, cuando Francia, un nombre olvidado en el país, hace parte de la agenda. Antes de llegar a ese premio y a lo que hoy nos tiene hoy conversando contigo, Francia, yo quiero que me cuentes qué pasaba antes, cuando eras una niña en Suárez y vivías en la zona rural, sin más preocupaciones que la felicidad diaria de estar en un entorno bello y amigable contigo y con tu familia. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues un saludo ancestral para todos y todas las que están aquí. Lo primero que tengo que decirte es que yo crecí en un territorio ancestral que data desde 1636, un territorio que tiene una historia, ¿sí? Una historia, porque nosotros llegamos ahí, o nuestros ancestros y ancestras llegaron ahí en condición de esclavitud para hacer minería. Ahí donde yo vivo todavía la comunidad sigue haciendo minería ancestral y esa minería se ha venido transmitiendo de generación en generación desde hace 400 años. Pero también la agricultura. En el norte del Cauca están las haciendas esclavistas, todavía las mismas haciendas que esclavizaron a mis ancestros y ancestras, y la gente negra de esa región también ha optado por hacer la agricultura tradicional, desde los cultivos de para coger. Entonces yo crecí en ese entorno. Yo creo que las comunidades indígenas dicen: nosotros somos hijos de la madre tierra. Nosotros los afros decimos: nosotros somos hijos de Yemayá, de la madre del río, ¿sí? De la madre de los mares. Nosotros siempre estamos alrededor de los ríos. Y yo crecí alrededor del río Ovejas, que es un afluente que le cae al río Cauca, sobre la cordillera occidental, y sobre esos, digamos, 2 ríos hicimos nuestra vida organizativa y comunitaria. Yo creo que para mí lo que yo más recuerdo de mi infancia era cuando iba con mi abuelo. Nosotros teníamos una forma de pescar tradicional que es la barbacoa, y en las noches nos quedábamos allá en el río. Mi abuelo hacía unos ranchos y dormíamos allá, y para mí lo más bonito era dormir con el arrullo del ruido del río, ¿sí? Mi abuelo cogía el pescado y nos asaba plátanos y nosotros éramos felices prendiendo fogatas allá a la orilla del río, y al otro día cogíamos pescados y los llevábamos a la comunidad, a la casa, y yo creo que yo nunca vi a mi abuelo vendiendo pescado. Siempre estaba compartiendo con la comunidad y con la gente, y eso es parte de los principios de solidaridad que yo he aprendido en mi comunidad. Los he aprendido en la pesca, los he aprendido en la minería, los he aprendido en la agricultura, cuando van y siembran en comunidad y cuidan la finca en comunidad, pero también cuando la gente muere, ¿sí? Nosotros, alguien muere y todas las familias están alrededor de abrazar con expresiones de solidaridad a la familia que ha perdido ese ser querido. Entonces eso yo creo que nos hace ser comunidad, y eso hace que nosotros nos veamos más allá de los individuos, ¿sí? Y yo crecí en ese entorno, y por eso yo creo que el arraigo para mí sobre el territorio es muy grande, y mi mayor felicidad yo creo que ha sido esa. Tengo que decir que también de niña sufrí el racismo estructural que a muchos nos ha tocado que vivir en este país. Yo cuando fui a la escuela aprendí a leer. La historia que yo leí sobre nosotros era que éramos descendientes de esclavos, y nos decían: es que son esclavos por naturaleza.
Pero hoy yo me doy cuenta que nosotros nunca tuvimos esa condición de esclavos por naturaleza. Nosotros fuimos seres humanos libres, ¿sí?, que fueron esclavizados. Y eso implica, a la luz de hoy, hablar de reparación histórica. Eso implica, a la luz de hoy, hablar de cuánto daño nos ha hecho el racismo, ¿sí?, y la discriminación racial como seres humanos. Yo quería ser una mujer blanca. Yo quería, allá uno escucha en la gente, ahora no mucho, pero yo escuchaba decir mucho que hay que conseguir un blanco para mejorar la raza. Y entonces yo de niña no quería tener un hombre negro, yo quería tener un hombre blanco con ojos azules para mejorar la raza. Yo no quería que la sociedad me discriminara, que mis hijos tuvieran que pasar por la misma situación de violencias que a mí me había tocado que pasar, ¿sí? Pero hoy yo creo que yo fui construyendo mi identidad étnica y cultural y hoy me siento orgullosa de ser una mujer afrodescendiente. Hoy no siento vergüenza de mi cabello, que antes sí lo sentía, y yo creo que hoy me siento orgullosa también de haber nacido en esta tierra y en este país, a pesar de todas las situaciones. La identidad colectiva se relacionaba también con un entorno físico, con un entorno ambiental que finalmente nos construye como sujetos. ¿Qué cambia? ¿Cómo de la infancia a la adolescencia tienes un punto de disrupción para no solamente pensar en la felicidad que te da la tierra, sino pensar en la defensa y el activismo colectivo? Sí, yo creo que el territorio sin duda para nosotros es el espacio para el ser. Y por eso las comunidades afro resisten en sus territorios por defenderlos. Y las comunidades indígenas yo creo que tienen el mismo arraigo sobre el territorio. Y a mí eso de estar escuchando a la gente en reuniones me parecía lo más aburrido del mundo. Sí, a mí me gustaba la rumba, a mí me gustaba hacer teatro, a mí me gustaba el canto. Y en el 93, cuando recién sale la ley 70 que reconoce los derechos a las comunidades afrodescendientes en este país, ahí mismito nosotros escuchamos que iban a desviar el río Bejas a una represa que se había construido en los años 80 sobre el río Cauca, la represa Salvajina, una represa que significó despojo, que significó empobrecimiento y generó grandes impactos ambientales, culturales y sociales a la comunidad de la región del Valle Geográfico del río Cauca, aguas arriba, pero también aguas abajo, porque fue una represa que ayudó a que el monocultivo de caña de azúcar en el Valle del río Cauca se expandiera y hoy la gente no tiene comida. Esa era una expensa agrícola y hoy lo único que hay es caña. Entonces el represar el río allá ayudó a secar los humedales o las madres viejas, como le decimos nosotros, y de alguna manera generó impactos a la comunidad. Los mayores ya tenían esa historia y empezaron a decir: nosotros no vamos a permitir que el río Beja se desvíe, no vamos a seguir contribuyendo al daño que ese proyecto nos ha causado como comunidad. Y yo escuché a una mayora que no sabe leer ni escribir, pero que para mí ha sido un referente siempre, Paulina Balanta. Ella se paró en una de esas reuniones y dijo: es que el río Bejas para nosotros es padre y es madre, y uno no vende al papá y a la mamá, y uno no daña a su papá y a su mamá. Y eso fue como que alguien me tocó y me movió y me sacudió, y desde ahí yo dije: no, yo voy a ayudar. Y teniendo 15 años armamos grupos de jóvenes, de parteras, de los mayores, todo el mundo alrededor de defender el río. Y yo pues me gustaba mucho el teatro, quería ser una actriz famosa. Y empezamos a hacer obras de teatro desde la cotidianidad para mostrar las dos caras de la moneda, para mostrar lo que hasta en el momento significaba el río para nosotros y lo que podría significar si el proyecto se realizaba. Y entonces ahí me fueron entregando como tareas:
Me ponían un libro y me ponían a escribir todo lo que decía la gente. Y bueno, ahí me fui formando y eso yo creo que me tiene en el momento, en el lugar donde estoy hoy y pues siendo un referente que a veces me da pena porque yo creo que estos procesos no son de individuos, estos procesos son de colectivos. Los liderazgos son colectivos. Así unas personas pongan la cara, así unas personas hablen, la gente que está allá, las mujeres que están allá cuidando el territorio, las mujeres que han usado el amor maternal, los jóvenes que han ido al río a sacar las maquinarias que están destruyendo el río, que están envenenando el agua, la comunidad en general es importante y hace parte de ese proceso de construcción colectiva. En TED y en el mundo no solamente se habla de ideas, y aquí lo han dicho muchas personas, sino de detonantes y de conectarse con gente que tenga tus ideas. Empezar es difícil, después lo difícil es parar, y esa terquedad siempre está asociada a la colectividad. No solamente la colectividad hace que las cosas pasen, sino también la preparación y la insistencia y determinación. Tú te formaste en Derecho, ¿por qué tomar esa decisión más allá de querer un título universitario, sino empezar a construir desde la academia también una serie de herramientas que te permitieran que esa lucha y esa idea persistente fuera cada vez más sólida? Bueno, digamos que en el 2009, además de esa lucha que ya habíamos iniciado por defender el río, se empezaron a entregar títulos de explotación minera a la AngloGold Ashanti, que es la tercera empresa más grande en explotación minera del mundo, y a personas foráneas, y de repente nosotros que habíamos estado desde 1636 en ese territorio pasamos a ser perturbadores de mala fe, porque el gobierno inconsultamente entregó nuestro territorio a estas empresas y solicitaron órdenes de desalojo. Yo me sentía impotente, con rabia, con tristeza a la misma vez y dolor de cómo que estamos tanto tiempo en un territorio y de repente tenemos que salir. Y empezaron a venir muchas personas para ayudarnos de otros lugares, abogados venían de otras partes, nosotros no sabíamos hacer un derecho de petición, nada. Y yo, con muchas necesidades y sin saber cómo, yo dije, yo voy a estudiar Derecho. Aunque antes yo quería estudiar antropología porque quería ir a África a buscar mi lengua, a buscar mis orígenes, ¿sí? Pero decidí estudiar Derecho y estando en segundo semestre instauramos una acción de tutela para parar el desalojo de la comunidad. En primera instancia nos rechazaron la tutela, impugnamos el fallo y en el 2010 la Corte Constitucional, mediante la sentencia TEIES 45A del 2010, reconoce que somos una comunidad afrodescendiente, reconoce que tenemos derecho a la consulta previa y al consentimiento previo libre e informado y ordena suspender esos títulos mineros que se otorgaron en el territorio sin consultar a la comunidad. Esto significó para nosotros en el momento mucha alegría, pero después muchas amenazas, ¿sí? El departamento del Cauca ha sido un departamento que ha estado en medio del conflicto armado y todos los actores, las guerrillas, el mismo Estado, los grupos paramilitares han violentado nuestros derechos, ¿sí? Hemos vivido en medio del conflicto armado, pero nunca tan de cerca, ¿no? Yo nunca había visto como que una amenaza ya personal y fue muy duro para nosotros saber que las amenazas llegaron a nuestra comunidad y empezaron a declararnos objetivo militar porque supuestamente estábamos estancando el desarrollo del departamento del Cauca. Nosotros empezamos a visibilizar la situación, a hacer videos con los mayores y mayoras para contar desde cuándo estábamos en ese territorio. Nos articulamos con unas organizaciones a nivel internacional, WOLA, que es la oficina en Washington para América Latina, y empezamos a visibilizar a nivel internacional la violación que estábamos viviendo. ¿Qué tan útil fue conectarse con otra gente que tuviera herramientas y conectarse con otras experiencias?
en el país y a nivel internacional, y esto aplica para el desarrollo de cualquier idea. Lo que queremos con esta entrevista es que veamos que las ideas, desde lo social, o desde el emprendimiento, o desde lo artístico, tienen una base prima y es muy similar entre todas. No, fue muy útil. Yo creo que en 2009 nosotros tuvimos muchas veces intentos de desalojo. Varias veces iba la fuerza pública a decir que teníamos que salir y la gente le decía, pero es que ustedes son colombianos igual que nosotros, ¿por qué nos van a sacar de aquí? Y ellos decían, nosotros estamos cumpliendo una orden. Pero logramos, nosotros fuimos a Estados Unidos, yo fui a muchas universidades de Estados Unidos y sobre todo los estudiantes jóvenes hicieron muchas cartas que las mandaban al Consejo de Estado y luego llamaban al gobierno aquí. En ese momento el gobierno era el presidente Uribe y le llamaban para decirle que tenía que parar el desalojo de la comunidad de La Toma, ¿sí? Nosotros, digamos que para nosotros eso fue mucha ayuda porque gracias a eso, hasta que salió la tutela, la Defensoría del Pueblo también jugó un papel muy importante. Cada que había un desalojo sacaban un documento para suspender el desalojo y eso ayudó mucho. Digamos que ¿qué ha pasado ahora? Todavía seguimos en la lucha porque nosotros pensamos que la Corte Constitucional iba a declarar la nulidad de esos títulos mineros que nacieron a la vía jurídica en el marco del conflicto armado y violando los derechos fundamentales, y lo que hizo fue suspenderlos. Y durante estos años, 8 años ya casi, pues las violencias se han seguido generando. Ha entrado minería ilegal con retroexcavadoras al territorio. Hoy tenemos unos niveles de contaminación muy grandes. Hicimos un estudio preliminar en 2016 en mi comunidad y es triste decirlo, pero la gente está tomando el agua envenenada con mercurio. Encontramos niveles de mercurio entre 50 y 1000 partículas por billón y no tenemos acueducto, ¿sí? El agua que usamos es el agua de las quebradas o el agua del río porque no tenemos agua potable. Entonces para nosotros es un genocidio. Producto de eso las mujeres no aguantaban más y en 2014 dijimos tenemos que parar esa minería y empezaron a ir al río con los jóvenes a decirle a los mineros usted tiene que salir de aquí. Aquí hay una sentencia de la corte que les prohíbe estar haciendo minería ilegal aquí. Nos decían, ¿qué sentencia? Nosotros no comemos de sentencia. Y sabemos porque están amparados por actores armados, ¿sí? Y entonces, cuando empezamos a ir a los ríos, la gente le dijo, o la sacan por las buenas o la sacan por las malas. Así nos tenemos que morir, pero no vamos a permitir que nuestro territorio se siga destruyendo. Yo era representante legal del Consejo Comunitario en ese momento y me sentía muy impotente. La misma Defensoría me decía, Francia, nosotros ya no sabemos qué más hacer. Y yo me acordé que Moncayo había hecho una movilización nacional para que liberaran a su hijo cuando estaba secuestrado y que eso había logrado la solidaridad de mucha gente. Y yo dije, yo también lo puedo hacer. Y me fui a la comunidad y les dije a las mujeres, yo quiero que ustedes me acompañen y vamos a movilizarnos para que en este país se conozca lo que estamos viviendo. Porque si no, acá nos vamos a morir, acá nos van a matar y nadie se va a dar cuenta. Y ellas con miedo nunca han salido de su casa diciendo, no, que eso nos golpea, que les mata y que no sé qué. Y yo les dije, bueno, con ustedes o sin ustedes yo me voy a movilizar. Yo voy a salir con mis 2 hijos y voy a recorrer todo este país para que la gente se dé cuenta. Y 15 mujeres dijeron, bueno, yo también la acompañamos. Y después esas 15 mujeres terminaron en 80 mujeres que llegamos caminando hasta Bogotá y 30 jóvenes que se convirtieron en guardianes y guardianas cimarronas para cuidar y ayudar a cuidar su territorio, y allá están en el Cauca ayudando a parar la destrucción de la minería ilegal. En la investigación, en las charlas previas, tu trabajo es, hace un tiempo, muy reconocido a nivel internacional. Y yo empezaba la entrevista diciendo, conocimos de Francia Márquez porque se ganó el premio Goldman hace 3 meses, que es algo así como el Nobel medioambiental. Es un premio sumamente importante.
¿Qué se sentía que te invitaran a tantas partes, pero acá la invisibilización social se daba de manera tan tácita, pero también tan evidente en los sectores públicos y privados? Bueno, pues yo creo que aquí a nivel nacional nosotros hemos articulado con otras comunidades que están resistiendo también a construcción de represas para que no vivan los mismos impactos que hemos vivido nosotros, a comunidades que están resistiendo y haciendo ahora mismo consultas populares en contra de la minería a gran escala, sí, a comunidades que están cuidando sus páramos, sus ríos, sus bosques, como lo dije en el discurso. Y para mí eso ha sido importante. Sin embargo, a veces eso se ve como que estamos oponiéndonos al desarrollo, como que estamos obstaculizando el desarrollo y entonces esas acciones no se hacen visibles. A mí más la gente me conocía afuera que aquí mismo, ¿sí? Y de alguna manera yo creo que el que nos hayan dado ese premio, que no es un premio a Francia Márquez, yo creo que es un premio a todas las comunidades que defienden su territorio como espacio de vida, no para ellos, sino para todos, ¿sí? Porque cuando uno está cuidando un río, uno no está cuidando el río es que para la comunidad afro, uno está cuidando el río para la humanidad, ¿sí? Para la sociedad colombiana. Y yo creo que este es el gran desafío que ahora tiene nuestro país, de que ese premio que le están entregando a Colombia, a América Latina y a Centroamérica, de alguna manera es un reconocimiento a la resistencia, ¿sí? A la resistencia que hacen los pueblos, que hacen las mujeres. Ahora veo muchos jóvenes metidos en los temas ambientales y yo creo que para mí eso es importante porque estamos frente a una crisis de la humanidad. Hay un cambio climático que tarde que temprano nos va a terminar afectando a todos. Y no hay otro ambiente, no hay otra naturaleza, no hay otro planeta. Por lo menos para nosotros, yo creo que difícilmente vamos a encontrar otra casa como la que tenemos, que es nuestro planeta. Y eso implica, como dice el Papa, cuidar la casa común. Ese es el gran desafío que hoy tenemos como seres humanos y yo creo que ese premio es el reconocimiento de esa labor. También de mucha gente que la han asesinado en este país defendiendo los derechos. Yo ahora estoy permanentemente con gente armada cuidándome porque tengo riesgo sobre mi vida. Mis hijos han estado en riesgo, mi familia, mi comunidad. Pero esa es la realidad de lo que vivimos aquí. Todos los días están asesinando a líderes y lideresas en este país. Y lo más que estamos haciendo es un comunicado y un pronunciamiento. Pero eso no está parando la situación. ¿Sí? Vamos a cerrar con una pregunta que se puede convertir en un mensaje. ¿Por qué es útil persistir sobre las ideas colectivas? No, yo creo que... Para mí yo creo que esa es la razón de ser. Yo no creo que nosotros, si hablamos de sociedad, eso ya indica que tenemos que construir colectivamente, eso ya indica que no somos individuos, que somos parte, que no somos dueños de la naturaleza, ¿sí? Somos parte. Y hay tres elementos que nos conectan tan fuerte. Uno, el aire. Si nosotros 5 minutos dejamos de respirar, empezamos a agonizar. Si nosotros no tenemos agua, nos morimos. Pero si nosotros no tenemos alimentos que no nacen en el supermercado, sino que nacen en la tierra, pues también nos morimos, ¿sí? Entonces yo creo que esos tres elementos que nos conectan fuertemente con la naturaleza nos indican que somos parte. Y yo por eso, yo creo que hoy yo estoy en una apuesta política también, ¿sí? Antes yo decía que no quiero participar en política por la corrupción, porque la política no tiene que ver con mi vida, porque yo trabajo para comer, pero hoy, ¿sí? Hoy la realidad nos está demostrando que la política sí tiene que ver con nuestras vidas y por eso yo estoy apoyando a la Colombia Humana, porque el proyecto... Sinceramente creo que es el proyecto que más
se refleja en una garantía para proteger el medio ambiente, en una garantía para proteger el territorio y sobre todo para que en este país no nos sigamos matando. Nosotros queremos pasar la página de la muerte. En el Cauca hemos puesto muchos muertos. El río Cauca se volvió un cementerio y yo creo que ya queremos pasar esa página. A nosotros nos ha tocado estar en medio del bombardeo. A nosotros nos ha tocado ver las minas antipersonas y ver cómo la gente nuestra, cuando va a hierbar el café o el plátano, termina jalando el cable que sembraron y terminan muriendo. A nosotros nos ha tocado vivir el desplazamiento forzado. Yo misma, sí, en una noche me tocó salir huyendo con una casa, esconderme y al otro día salir huyendo de mi territorio. Desde hace 3 años yo no he podido volver a mi casa. Y yo sí quiero una paz que va más allá de los acuerdos de La Habana, sin decir que eso no sea importante, yo creo que es un paso. Pero los que hemos estado allá en el territorio, que no hemos visto la guerra por el televisor, sino en carne propia, sí queremos la paz. Y por eso yo he dicho y abiertamente y sin vergüenza y sin pena que yo sí quiero un país diferente para mis hijos, para mis nietos y para las próximas generaciones. Y yo no he visto otra propuesta más sincera y honesta que la Colombia Humana. Por eso lo invito. Para nosotros es un orgullo tenerte acá, es un orgullo haber compartido estas conversaciones contigo, por el ejemplo de resistencia, por el ejemplo de construcción colectiva. Todos somos seres políticos, independientemente del bando que tomemos, siempre y cuando construyamos en colectivo y pensemos en sociedad. Ser terco en las ideas puede generar muchas dificultades, pero también muchas ganancias y también sobre todo desarrollo. Y ese mensaje tan fuerte de conectar comunidades a nivel internacional en pro de un objetivo común en el que todos, independientemente de qué bando político tengan, viven, que es el entorno ambiental, es de admirar. Por eso estás acá y por eso te aplaudimos y por eso te agradecemos. No, muchas gracias a ustedes, a la comunidad de Mérida, al departamento de Huila. Yo creo que